Podemos negar la desesperanza y vivir de una ilusión, pero las ilusiones se derrumban. Y cuando se derrumba la ilusión, caemos en la depresión. Podemos tratar de pasar por encima de la desesperanza, pero esto va a afectar a nuestra sensación de seguridad. O podemos aceptarla y comprenderla, y eso nos va a liberar. ¿Qué es aceptar la desesperanza? Sentirla y expresar ese sentimiento con sollozos y palabras. El llanto es la expresión del cuerpo. Las palabras provienen de la mente. Cuando se unen ambos, promueven que el cuerpo y la mente se integren. Esto libera la culpa y nos hace sentir libres. Es importante decir las palabras adecuadas. Por ejemplo, no sirve de nada es una frase clave. No sirve de nada intentar. Nunca voy a ganar tu amor. Es la declaración que expresa que la persona ha comprendido que la desesperanza es la consecuencia de una experiencia pasada. Pero la mayoría de nosotros proyectamos esta desesperanza hacia el futuro. Y cuando experimentamos la desesperanza por primera vez, a menudo la expresamos diciendo: nunca voy a tener a nadie que me ame, o nunca voy a encontrar a ningún hombre, etc. No entendemos que no es posible encontrar amor por más esfuerzo que hagamos para encontrarlo. Mayor desesperanza, menor posibilidad de que otro responda a nosotros con sentimientos positivos. Decirle a un niño que no tenga miedo a la oscuridad, por ejemplo, porque no hay un monstruo ahí, no sirve de mucho. Aunque el monstruo no es real, en su inconsciente el monstruo para él es real. Entrar en nuestro propio inconsciente equivale a descender con los sentimientos hasta el vientre a través de la respiración profunda. A medida que la onda respiratoria de expiración fluye hacia abajo y llega a la pelvis, experimentamos los sentimientos que se encuentran encerrados en esa zona y sentimos que no fuimos amados, que podríamos habernos muerto. En el caso de un adulto, no ser amado no constituye una sentencia de muerte. Una mujer adulta, por ejemplo, de 50 años, madre de varios hijos, dijo: si nadie me ama, me voy a morir. Este es un ejemplo de un individuo patético que tiene tanto temor de vivir como de morir. Así que la vida no es una cuestión de supervivencia. Tenemos que encontrar alegría, si no nos deprimimos. El temor a la muerte constituye la base de todos los problemas emocionales que presentan los individuos. El temor a la muerte se convierte en temor a la vida. No podemos entregarnos a la vida o al cuerpo, puesto que entregarse significa renunciar al control del ego, lo que haría que nos enfrentáramos con el temor de morir. Ese temor se origina en una experiencia muy temprana en la que se estuvo cerca de la muerte o de la posibilidad de la muerte, que hace que el organismo, como medida de defensa, se envuelva en una coraza para no volverse a sentir vulnerable. Pero el hecho de vivir armados o acorazados significa que aceptamos la posibilidad de ser atacados o amenazados con perder la vida. Es un estado psicológico común del sobreviviente. La energía que se invierte en el esfuerzo por sobrevivir no puede destinarse a disfrutar la vida. Pero esto también significa que el temor a la muerte impide que la persona que lo experimenta viva con plenitud y además la acerca a la muerte. La vida y la muerte son estados opuestos. Si estamos vivos no podemos estar muertos, ¿no?
Podemos estar mitad vivos y mitad muertos. Si una persona no está completamente viva, está parcialmente muerta y en consecuencia le teme a la muerte. La persona que está viva por completo no le teme a la muerte, puesto que no tiene temor. Está libre de las contracciones crónicas que representan el miedo. Tiene el cuerpo flojo y relajado. Esta persona no niega la muerte, pero esta no es una realidad física hasta que efectivamente ocurre, y cuando esto sucede, la persona no siente miedo porque en la muerte no hay sentimiento. La vida es el antídoto para el miedo a la muerte. La verdadera pasión es un signo de vida, aun cuando pueda terminar en la muerte del individuo. Busca realizar la vida. Hablamos de la pasión por el arte, la música, la belleza. Cuando estos aspectos de la vida provocan sentimientos fuertes en una persona. Jamás hablaríamos de la pasión por el alcohol, el dinero o el juego, ¿no? Podemos enojarnos apasionadamente por una injusticia, pero la furia no constituye un sentimiento apasionado. La diferencia reside en el hecho de que la pasión es ardiente, proviene de un fuego intenso. La ira es ardiente, mientras que la furia es fría, aunque sea violenta. Muchas personas experimentan fuertes sentimientos de odio, pero esos sentimientos no constituyen la pasión. Los sentimientos ardientes están relacionados con el amor, y eso incluye el enojo. El deseo sexual es una expresión de amor, puesto que busca unir a dos individuos en la experiencia mutua del placer. Pero si el deseo se limita al contacto sexual, constituye una expresión de amor demasiado estrecha y limitada para ser pasión. En esas circunstancias, el acto sexual no da como resultado los sentimientos de goce y éxtasis que puede provocar. Esta división entre el sexo y el amor, entre el deseo y la pasión sexual, están relacionados con una división en la personalidad entre el ego y el cuerpo. Si el ego no se entrega al cuerpo en el sentimiento de deseo sexual, el acto sexual se convierte en una expresión de amor limitada y por lo tanto provoca insatisfacción a un nivel profundo. Esta incapacidad de lograr la satisfacción en el amor a nivel sexual mantiene el sentimiento de desesperanza que el individuo ya experimentó en sus relaciones tempranas.